Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 218, Cambiando de lugar. Bienvenida a casa, Lady Rosamine, dijo Norbert. Había regresado al castillo con Ferdinand, habiendo sido convocada por Sylvester para informar sobre Hase y el Festival de la Cosecha. Mi plan era leer en mi habitación hasta que llegara el momento de la reunión, mientras Ferdinand tenía algún trabajo que debía atender en su oficina de aquí. Tiene trabajo donde quiera que vaya. A Ferdinand le encanta el trabajo, ¿eh? Brigitte, Damuel, por favor, usen este tiempo para descansar. Necesitarás acompañarme al templo en breve, pero espero que disfrutes del descanso de todas formas. Te damos las gracias. Cuando llegó el momento de mi encuentro con Sylvester, Brillarda me quitó el libro. Salí de la habitación con Cornelius y Angélica como mis guardias, y justo cuando empecé a bajar las escaleras, Wilfrid apareció. Oh, es Wilfrid. Espero que no me moleste con más quejas tontas. Wilfrid probablemente tenía la impresión de que, como hija adoptiva de Sylvester, yo estaba invadiendo su territorio. Éramos hermanos solo de nombre y, a todos los efectos, éramos bastante extraños. Para él, parecía que yo recibía un trato preferencial a pesar de ser adoptada, así que no era una sorpresa que se frustrara. Aún así, tratando de fingir que no lo había visto, mis ojos se movieron por sí solos para sacarlo de la vista, pero eso no me impidió escuchar su amarga voz. ¿Vas a la habitación de papá otra vez? No es justo. Hacía muecas, pero yo era la que quería quejarse de que esto volviera a suceder. Reteniendo el impulso de ignorarlo por completo y pasar de largo, reflexioné sobre las cosas. Creo que lo mejor que puedo hacer es hacerle entender que no me están tratando mejor. Si insistes en que esto no es justo, Wilfrid, ¿por qué no intentamos cambiar de lugar por un día? Pregunté, inclinando elegantemente la cabeza y sonriendo para ocultar mi frustración. Wilfrid también ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Voy a informar a Sylvester de lo que he estado haciendo, después de lo cual el plan es que almuerce y vuelva al templo. Pero te sugiero que vayas al templo en mi lugar y pases un día como el sumo obispo, expliqué. Esta fue una idea que se me ocurrió en el momento, pero en realidad fue bastante buena en mi opinión. Él entendería mucho mejor la posición en la que se encontraba después de experimentar mi vida en el templo. Adelante, Wilfrid. Ve y que Ferdinand te congele el corazón. Podemos hacer el intercambio desde la hora de la comida de hoy hasta la de mañana, planificando el día durante la primera comida y discutiéndolo juntos durante la segunda. Yo estudiaré en tu lugar, Wilfrid, y todo lo que tienes que hacer es ser el mejor sumo obispo que puedas. Oh, Rosamine. Esa es una gran idea. Lord Wilfrid. Lady Rosamine. Lamprecht gritó, con una expresión seria mientras interrumpía nuestro acuerdo. Su encargado, Wilfrid, estaba emocionado por dejar el castillo, pero como su guardia y mi hermano mayor, Lamprecht no estaba muy contento. Era su trabajo impedirnos hacer exactamente este tipo de cosas, lo cual era respetable. Estaba harto de escuchar a Wilfrid quejarse de que las cosas eran injustas cada vez que me veía. Lamprecht, la gente que no aprende lecciones de lo que se le dice debe aprender de la experiencia. Además, Wilfrid quiere esto para sí mismo. Además, tú eres el que quería mostrarle la gran brecha que hay entre nosotros, querido hermano, añadí indirectamente a través de una brillante sonrisa. Si quisiera detener esto, tendría que detener a Wilfrid. Discutiré este asunto con Sylvester. Llegarás después de que termine la parte aburrida de la reunión si vas a cambiarte primero, dije, antes de sacar a mi bestia alta para moverme. ¿Qué demonios es eso? Mi bestia alta.
Sylvester me permitió montarlo dentro del edificio principal, ya que de otra manera me derrumbaría por mi mala salud. Ni siquiera tengo una bestia alta todavía. Siempre eres tú, Rosamine. No es justo. Ahí va de nuevo. Retuve mi suspiro y empecé a conducir. Harías bien en vestirte pronto. Sylvester ya está esperando en su oficina. Cuando finalmente llegué, ya era hora de que la reunión comenzara. Sylvester, Ferdinand y Carstead ya estaban allí, habiendo despejado la sala de sus sirvientes, es decir, sus caballeros y asistentes. Yo también despedí a los míos. Llegas tarde, Rosamine. Ferdinand me castigó en cuanto cerré la puerta, así que le expliqué la conversación que acababa de tener con Wilfrid, así como mi brillante idea. Al menos, me gustaría que Wilfrid comprendiera lo vago que es y lo ridículo que es que se queje ante mí, entre toda la gente. No habría ningún problema si dejara de quejarse conmigo, estaría más que feliz de evitarlo por completo. Pero él no se rendirá, y no puedo prometer que mantenga mi paciencia para siempre. Casi lo aplasté el otro día. Es muy peligroso para alguien indefenso ser golpeado por tu aplastamiento sin restricciones, observó Ferdinand, que una vez lo experimentó él mismo. Los ojos de Sylvester se abrieron de par en par. Pero, ¿qué es todo esto de enviarlo al templo? ¿Quieres que pase un día entero con Ferdinand? Eso es demasiado cruel. Sylvester, ¿qué dice eso después de que me haces pasar todos los días con Ferdinand? Si algo no es justo, es eso. ¿No se siente mal por mí siendo empujado a mi propio valle de la desesperación, con Ferdinand apilando carga tras carga de tareas irrazonables sobre mí? Tú eres la rara que se las arregló para acercarse a Ferdinand, respondió Sylvester. Espera un segundo. Tú, el más grande de los raros que conozco, ¿me tratas como a una rara? ¿Qué? ¿Me estás llamando raro? Sylvester y yo nos miramos fijamente. Nuestro intenso contenido de miradas solo se rompió cuando Carstead intervino. Ya. Cálmese. Los dos son raros. Eso pareció un poco excesivo, pero, en cualquier caso, luego se acarició la barbilla y me dio su apoyo. Entiendo tu punto, Rosamine. Lamprecht ha mencionado a menudo que Lord Wilfrid se niega a escuchar a nadie, así que quizás enviarle al templo sea bueno para él. Lamprecht también ha ido al templo en múltiples ocasiones y está familiarizado con sus asistentes, así que será más que capaz de proteger a Lord Wilfrid durante todo esto. Habiendo asegurado a Carstead como mi aliado, me volví para mirar a Ferdinand. A este ritmo, todo lo que necesitaba era su apoyo para ganar esta batalla. Pero cuando lo miré con ojos esperanzados, me devolvió una mirada fría. No me importa en lo más mínimo, Wilfrid. Date prisa y termina tu informe. Bien. Mientras daba mi informe sobre Hase, Wilfrid finalmente llegó. La forma en que miró curiosamente por la habitación mostró que era la primera vez que venía aquí. Wilfrid, ¿tienes la intención de cambiar de lugar con Rosamine? Déjame darte un consejo paternal, déjalo. Habiendo sido rechazado por Sylvester en el momento en que entró en la habitación, Wilfrid hizo pucheros y frunció el ceño. Di un paso adelante y lo apoyé. Sylvester, esto es lo que Wilfrid quiere de verdad. Por favor, concédele su deseo. Rosamine. Wilfrid miró hacia mí con sincera gratitud, sin darse cuenta de que yo estaba planeando su caída. Honestamente me sentí un poco mal por engañarlo tan duramente, pero necesitaba desarrollar un corazón de piedra para recuperar mi paz. Miré a Ferdinand. Prometiste apoyarme, Ferdinand. Y fue Sylvester quien te ordenó hacerlo, ¿no es así? Sylvester hizo inmediatamente una mueca, y al ver eso, Ferdinand curvó sus labios en una sonrisa. Podía suponer que se había dado cuenta de que podía usar esta situación para vengarse de Sylvester por la tarea poco razonable que le había encomendado. Si puedo completar la imposible tarea de Sylvester mirando a Wilfrid en el templo durante un día, lo haré con gusto, dijo Ferdinand, observando con gran satisfacción cómo Sylvester hacía una mueca aún más fuerte. Ferdinand fue el mayor protagonista para llevar a Wilfrid al templo por un día, y con el de mi lado, podía garantizar que Wilfrid tendría un día muy satisfactorio. Le di una brillante sonrisa. Ahora que Ferdinand ha dado su permiso,
te pido que des el tuyo también, Sylvester. Ya es hora de que Wilfrid vea el orfanato, entienda su posición y sea consciente de lo que debe hacer. A menos que su educación se corrija pronto, estará para siempre más allá de la redención. Ferdinand, ¿le enseñaste a hacer esto? Ella escupe veneno con una sonrisa en la cara, dijo Sylvester con una expresión agotada, comparándonos a ambos. Ferdinand y yo intercambiamos el contacto visual. Quiero decir, ¿tienes que preguntar? La respuesta debería ser obvia. Ella siempre ha sido así. Su educación me hizo así. Pero por alguna razón, Ferdinand y yo dimos respuestas diferentes. Extraño, pensé, al igual que un exasperado Sylvester agitó su mano para sacarnos de la habitación. Ya es suficiente. Ya lo entiendo. Si esto es lo que quieres, Wilfrid, entonces puedes cambiar de lugar con Rosamund por un día. Solo recuerda que traté de detenerte. En fin. Wilfrid, sugiero que discutamos los asuntos durante el almuerzo. Necesitaré dar instrucciones a mis asistentes del templo, y tú necesitarás ropa para usar en el templo, expliqué, subiendo las escaleras en mi pandabús unipersonal. Los dos volvíamos al edificio norte después de que nos echaran de la oficina de Sylvester. Solo cuando entré en mi habitación y me deshice de mi bestia alta, sentí que la fuerza abandonaba mi cuerpo. ¿Está bien, Lady Rosamund?, preguntó Cornelius, mirándome con preocupación. Había sido extrañamente sobreprotector desde que Wilfrid me hizo plantar la cara en mi ceremonia de bautismo. Estoy un poco cansada. Estaré bien. Wilfrid exigió montar a Leslie en mi lugar, y luego se quejó a mí cuando el pandabús no se movió. Eso no fue mi culpa, aunque teníamos un maná diferente. Tratar con él fue especialmente agotador ya que no había niños de mal comportamiento como él en el templo, pero no podía dejarme agotar. Todavía tenía que darle a Fran instrucciones sobre qué hacer una vez que acogiera a Wilfrid. Rillarda, me gustaría escribir una carta. Por favor, prepara un bolígrafo y un papel. Milady, ¿qué le hace pensar que enviar a Wilfrid al templo es una buena idea? Rillarda preguntó preocupada mientras buscaba un bolígrafo y un papel. Confieso que no he pensado mucho en el asunto. Al final del día, paso la mayor parte del tiempo en el templo, así que me gustaría saber cómo vive un hijo normal del archiduque. En eso, empecé a pensar en lo que necesitaba que Wilfrid entendiera durante el almuerzo. Lo primero era que iba al templo a trabajar como la sumo obispa, no a jugar. Segundo, que no se le permitía quejarse de cómo lo trataban mis asistentes. Wilfrid, mientras estés en el templo no serás el hijo del archiduque, sino el sumo obispo. Por favor, haz bien tu trabajo. Además, instruiré a mis asistentes para que te traten como el sumo obispo, así que por favor no esperes que sean blandos contigo. Eres la última persona de la que quiero oír eso. A diferencia de ti, no estoy siendo consentido, dijo Wilfrid con una sincera expresión. Aparentemente no tenía conciencia de sí mismo en absoluto. Entonces no tendrás ningún problema con que mis asistentes te traten como a una persona normal. Por supuesto. Wilfrid estaba de acuerdo con su pecho hinchado con orgullo, y parecía que lo decía en serio. Lambrecht, por otro lado, notó el subtexto detrás de lo que estaba diciendo y me miró preocupado, pero lo ignoré con una sonrisa. Hay habitaciones para los guardias en el templo, pero no para los asistentes nobles. Por eso serás atendido exclusivamente por mis asistentes en el templo, y como hay hombres y mujeres allí, no te faltará nada. Le pediré a Lamprecht que te acompañe como guardia, como mi hermano, está acostumbrado a visitar el templo. Damuel y Brigitte también estarán allí. Todos los otros sirvientes de Wilfrid hicieron expresiones de obvio alivio al no tener que ir al templo. Solo Lamprecht todavía parecía nervioso. Sin duda se había dado cuenta hace tiempo de que no estaba haciendo todo esto por la bondad de mi corazón. Tenía un mal presentimiento sobre toda la situación, y bien por ser tan agudo. Ya que estamos cambiando de lugar, usaré tus aposentos. Todos tus asistentes parecen ser hombres, así que le pido que permita a Rillarda acompañarme dentro. Sí, claro, dijo Wilfrid con una sonrisa emocionada. Poco después, habíamos terminado de almorzar.
Rillarda envió una ordonanza a Damuel y Brigitte a petición mía, diciéndoles cuándo llegaría Wilfrid. Pudieron terminar los preparativos en poco tiempo, así que todo lo que tenía que hacer ahora era acompañarlos al templo. Ferdinand, por favor, ten cuidado de informar a Frank que debe tratar a Wilfrid exactamente como me trataría a mí. Aquí hay un programa para él. Lambrecht estará allí para ayudarte con tus matemáticas, así que no creo que esto cause ninguna interferencia con tu trabajo. Dije, entregando a Ferdinand una carta y sugiriendo que use a Lambrecht en mi lugar. Ferdinand les echó una mirada y luego una sonrisa venenosa. Muy bien. Ahora bien, Wilfrid. Es hora de que empiece tu día como sumo obispo. No tenía ni idea de lo que pasaba por su cabeza, pero esa sonrisa era tan aterradora como siempre. Di un suave paso hacia atrás. Hoy tenía la intención de viajar exclusivamente por Bestia Alta, así que no tenemos ningún carruaje preparado, continuó Ferdinand. Wilfrid, viaja con Lambrecht. Y ahora, nos vamos. Desde allí, Ferdinand sacó su león blanco, saltó y se elevó al cielo. Lambrecht siguió el ejemplo e invocó a su propia bestia alta, un lobo con grandes alas. Puso a Wilfrid sobre él, y luego separó sus alas antes de volar al cielo. Debo decir que no estoy seguro de cómo me siento acerca de que pases una noche en el cuarto de un niño. Rillarda murmuró una vez que se fueron. Me gustaría saber todo lo que pueda sobre la vida diaria de Wilfrid, le respondí, antes de seguirla a su habitación. Ella se aseguró de que estuviera en orden, y luego llamó al jefe de guardia de Wilfrid para preparar la mesa de estudio antes de que llegara el tutor. Oswald, debes preparar las cosas antes de esto. ¿No llegará pronto el profesor Moritz? Lord Wilfrid siempre se escapa, así que es muy raro que su mesa esté preparada. Me alegro de poder hacer un trabajo de asistente por una vez. ¿Qué demonios estás diciendo? Cuando huye, debes atraparlo y traerlo de vuelta. No dejes que sus guardias aflojen en su trabajo, regañó Rillarda con las cejas levantadas, habiendo probablemente aprendido algo similar al criar a Sylvester. Oswald se encogió suavemente de hombros en respuesta y volvió a trabajar preparando la mesa. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el tutor. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por los fructíferos días de Chutzaria, la diosa del viento? Preguntó. Puede hacerlo. Oh Chutzaria, que mi nuevo estudiante sea bendecido. Es un placer conocerla, mi lady. Soy el profesor Moritz, asignado para ser su tutor. Que su educación proceda rápidamente. Lo miré, ansiosa por empezar a aprender. ¿Qué le has estado enseñando a mi querido hermano Wilfrid, si se puede saber? Actualmente está practicando sus letras. Mi Dios, mi Dios. ¿Dices que ni siquiera puede escribir el alfabeto todavía? Debo entender que es un mero prodigio de las matemáticas, con todo su talento basado en los números, exclamó Rillarda. Ya sabía que Wilfrid no sabía escribir sus letras, pero parecía que Rillarda no sabía lo trágicamente inculto que era. Se acercó a Moritz y se puso directamente en su cara. No. Todavía es, un poco, inexperto. La voz de Moritz se hizo más y más débil hasta que finalmente se quedó atrás por completo. Los ojos de Rillarda se abrieron de golpe, y ella desató su propio tremendo trueno sobre él. Oswald. Profesor Moritz. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? ¿Tienen alguna intención de criar a Wilfrid? Todo el mundo en fila, ahora mismo. A partir de ese momento, nadie pudo detener a Rillarda. Reunió a los asistentes de Wilfrid y a los guardias que quedaban, y luego comenzó a dar reprimendas a todos. La magnitud de su ira me dijo que esta falta de educación rayaba en el abandono, y no podía ser peor. Y aunque rechazó todas las excusas que los asistentes y guardias intentaron dar, había todavía una causa clara y unificadora para la posición actual de Wilfrid. En resumen, básicamente todo fue culpa de Sylvester. Sylvester aparentemente había obtenido el puesto de archiduque después de luchar con su hermana mayor por ello. Pero odiaba el sistema que obligaba a los hermanos a pelear, así que decretó que Wilfrid sería su sucesor pase lo que pase. Sin duda, Sylvester intentaba ser amable y evitar que su hijo sufriera lo que él mismo odiaba tanto, pero eso terminó siendo un gran error.
En circunstancias normales, todos los hijos nacidos de las propias esposas del archiduque eran iguales en la línea de sucesión, y el futuro archiduque era seleccionado en base a quien tenía más mana y era más adecuado para el puesto. Para ello, los asistentes y maestros asignados al hijo del archiduque se dedicaban por completo a la crianza de su cargo. Eso solo tenía sentido dado que servir al que se convirtió en el archiduque cambiaría su futuro dramáticamente, trayendo más honor a su familia y todo eso. Por eso Karsted se había esforzado tanto en atrapar al joven Sylvester cada vez que se escapaba, y por eso Riyarda le había regañado tan severamente. Era obvio que Sylvester se vería obligado a hacer lo necesario para su crecimiento, por poco que lo apreciara. Pero Sylvester ya había querido que Wilfrid fuera su sucesor. ¿Quién, entonces, se dedicaría a criarlo? Reprender a un niño obviamente se ganaría su ira, así que era mucho más fácil y seguro dejarle hacer lo que quisiera y ganarse su favor. Por esta razón, nadie se molestó en amonestarlo. Todo lo que hicieron fue encogerse de hombros y sonreír para alejar su mal comportamiento. Oswald, seguro que sabes por qué alguien con sangre de archiduque y estatus de aristócrata como tú fue asignado para ser el encargado de Lord Wilfrid. Fue para que pudieras oponerte a su comportamiento egoísta sin ser silenciado por su estatus. Y llegamos a asignar a Lamprecht para que lo protegiera también. ¿Qué has estado haciendo? Sylvester había sido atrapado y obligado a estudiar cada vez que se escapaba, mientras que a Wilfrid se le permitía hacer lo que quisiera. Puede que fueran de naturaleza similar, pero su educación y los conocimientos que recibieron de ellos no podrían haber sido más diferentes. Eran brillantes ejemplos de que la crianza importaba tanto o más que la naturaleza. Sin mencionar que, según lo que Riyarda despotricaba ahora, Sylvester había cambiado mucho una vez que Ferdinand entró en el castillo. Era el menor de su familia, y la aparición de un hermano menor le hacía querer lucirse lo más posible. Ferdinand era talentoso, pero la diferencia de edad le daba a Sylvester una ventaja, y la clave de su crecimiento era que se esforzara por mantenerse a la cabeza tanto tiempo como pudiera. Pero Wilfrid ya tenía hermanos menores cercanos a su edad, y la misma motivación no se aplicaría a él. De hecho, había estado holgazaneando tanto tiempo que sus hermanos pequeños le superaban en un abrir y cerrar de ojos. A este ritmo, era inevitable que fracasara y desarrollara un complejo de inferioridad. Riyarda, no tiene sentido regañar más a sus sirvientes cuando el problema en sí sigue existiendo. Creo que nuestra única opción es discutir su educación y entrenamiento con Sylvester y Florencia, ¿no? Pregunté, justo cuando los asistentes y guardias de Wilfrid empezaban a parecer muertos por dentro de todas las reprimendas. Estaba claro que cualquier cosa que Riyarda dijera a partir de ese momento no se quedaría con ellos, lo que significaba que era una pérdida de tiempo que sería mejor utilizar para tomar una acción más rápida y efectiva. Asumiendo que la situación era tan mala como parecía, teníamos que actuar lo antes posible. En efecto, milady. Diría que Lord Sylvester no cree que el hecho de que Lord Wilfrid huya de sus estudios sea algo importante porque él hizo lo mismo cuando era más joven, dijo Riyarda. Seguramente piensa que ningún niño en el mundo quiere estudiar, y está apartando su mirada de la horrible realidad de que Lord Wilfrid ni siquiera puede leer y escribir todavía. Organizaré una reunión de inmediato. En ese momento, salió de la habitación, con las fosas nasales encendidas por la ira. Los asistentes y guardias de aspecto pálido la despidieron aturdidos. Se habían acostumbrado tanto a malcriar a Wilfrid que probablemente nunca esperaban ser regañados tan duramente, pero, bueno, aún así habían fallado catastróficamente en hacer su trabajo correctamente. Ahora bien, profesor Moritz, sugiero que utilicemos este tiempo para escribir un plan de educación para Wilfrid. ¿Pero qué hay de sus estudios, milady? Esperaba ver cómo se educa a un hijo del archiduque, pero todo lo que me has traído hoy es un cuadro del alfabeto y tablas que cubren la adición básica. Todos estos son materiales que incluso los niños de mi orfanato han dominado, no tengo nada que aprender de ellos. Parece que los huérfanos que trabajan después de la mayoría de edad tienen vidas más ocupadas que el hijo del archiduque. Y la próxima vez, trae al menos un libro que no haya leído antes, añadí internamente. Eso era lo que había estado buscando, pero ahora no era el momento de decirlo. Wilfrid necesitará saber sus letras y números antes del invierno también, ¿sí? Creo que todavía hay tiempo si nos apresuramos a empezar ahora. Lady Rosamine,
si me permite. Me resulta difícil creer que Lord Wilfrid pueda dominar en tan poco tiempo un material que no ha aprendido en varios años, dijo Moritz, asegurándome indirectamente que no era un mal maestro y que Wilfrid era totalmente responsable de sus propios fracasos. Pero si me preguntan, cualquiera que no haya enseñado a un niño a leer después de varios años de intentarlo, probablemente lo haya hecho mal. ¿Por qué Moritz no intentó cambiar su enfoque para intentar captar el interés de Wilfrid? Los huérfanos de mi orfanato aprendieron a leer, escribir y hacer matemáticas básicas durante un solo invierno. Lo que importa es estar interesado y tener alguien con quien competir. Asumiendo que Ferdinand avanzaba según el programa que le había dado, Wilfrid estaría jugando al caruta con los huérfanos ahora mismo y experimentando una humillante derrota. Mi plan había sido traer libros de ilustraciones, caruta y cartas de una sola vez durante el invierno para impresionar a los niños nobles, pero no veía ningún problema en dejar a Wilfrid jugar un poco antes. Asumiendo que realmente compartía la naturaleza de Sylvester, empezaría desesperadamente a estudiar tan rápido como pudiera para ganar. Haré que Rillarda envíe una ordenanza a Ferdinand para que me traiga material de estudio. Le enseñaré a usarlos durante la clase de mañana por la mañana, profesor Moritz. Los niños tendían a tener periodos de atención muy cortos, pero al tener varios materiales de estudio, cuando Wilfrid se aburría de uno, podíamos pasar a otro. Cada día aprendía poco a poco. Discutí con Moritz el principio de establecer un montón de pequeños objetivos para que Wilfrid los completara, y como cada logro le daría algo de lo que presumir a sus padres en la mesa. Esto serviría como una base sólida para todo el plan de estudio. Al principio, Moritz parpadeó sorprendido, pero sus ojos se volvieron cada vez más temerosos a medida que continuaba. Lady Rosemaine, encuentro, algo difícil de creer que acaba de terminar su bautismo. Esto es seguramente el resultado de las enseñanzas de Ferdinand. Y aunque puede haber más que eso, las escrituras dicen que aquellos que intentan aprender los secretos de una mujer, raramente encuentran un final agradable, dije, puntualizando mi advertencia con una risa oscura. Esta vez, Moritz me miró con genuino terror. Lo hice para advertirle que no cavara más profundo, para no asustarlo, pero supongo que fui demasiado lejos. Tanta gente me ha tratado como un adulto últimamente que he olvidado lo anormal que soy. Una niña normal no le daría instrucciones a su tutor sobre cómo enseñar, y ciertamente no escribirían planes de estudio para un hermano mayor que tenía más o menos su edad. Ferdinand ha dicho que no soy una niña normal. Pero Wilfrid sí lo es, así que por favor, ten cuidado de no compararlo audiblemente conmigo, solo debilitará su motivación, dije. Moritz asintió con la cabeza, mirándome como si fuera un bicho raro. La quinta campana sonó y todavía no había ninguna señal de Rillarda. Le estaba llevando más tiempo del esperado concertar una reunión, o ya le estaba dando a Sylvester una conferencia bastante acalorada. Una vez que Moritz se fue con un plan de estudio que iba hasta el invierno, me volví hacia Oswald. Temblaba de miedo ante la idea de que Rillarda hiciera que lo despidieran. Oswald, ¿qué es lo siguiente en la agenda de Wilfrid? Tiempo libre, mi lady. Wilfrid usa este tiempo para practicar su esgrima, y va a reunirse con sus hermanos menores en el edificio principal si se le permite. ¿Cómo lo pasará, Lady Rosemaine? Solo había una forma en la que quería pasar mi tiempo libre. Aplaudí y sonreí. Este castillo tiene una sala de libros, ¿sí? Por favor, llévame allí. En ese momento, me subí a mi bestia alta e hice que Oswald me guiara a la sala de lectura. Los asistentes y guardias de Wilfrid debían seguirme como normalmente lo harían a su cargo, y yo los ignoré mirando curiosamente y observando a Leslie mientras íbamos. Se acostumbrarían a él como los eruditos de los pasillos que lo miraban 2 o 3 veces. ¡Qué gran sala de libros es esta!, exclamé una vez que llegamos. Era mucho más grande que el del templo, y también tenía más adentro. Tenía grandes libros alineados en estantes que estaban llenos de documentos. De un vistazo, podía ver docenas que eran demasiado grandes para que yo los llevara, y cientos que podía llevar. Era mucho más una sala de libros que la del templo, que era más una sala de almacenamiento de documentos que cualquier otra cosa. Era lo más parecido a una biblioteca que había visto hasta entonces.
El olor a papel y tinta vieja era tan agradable que el solo hecho de estar aquí me llenaba de energía. Huele tan bien. Mi intención había sido acelerar todo el plan de la santa para poder monopolizar la sala de libros del templo, pero pensándolo bien, sería mucho mejor trabajar en la sala de libros del castillo como una especie de bibliotecaria. Tendría que considerar la posibilidad de casarme con Wilfrid para poder tener el control total de este lugar. Ah, esto es una bendición. Pensar que me tropezaría con un tesoro de libros tan grande. Oswald, ¿podrías pasarme el libro que está más a la izquierda de ese estante? Puedes entonces ir y hacer cualquier otro trabajo que se necesite hacer. ¿A qué trabajo se refiere? Preguntó Oswald, con aspecto curioso, pero manteniendo su tono educado. Debes estar ocupado como jefe de personal, ¿no? Puede dejar el mínimo de empleados aquí y volver a la habitación de Wilfrid, le dije. Oswald parpadeó sorprendido mientras me traía el libro, pero no sabía por qué estaba tan confundido. Mis ayudantes en el templo tenían mucho trabajo más allá de cuidarme, y Rillarda siempre estaba ocupada moviéndose por mis aposentos mientras yo leía. Seguramente él también tenía mucho que hacer. Si alguien quiere quedarse y leer conmigo, puede tener prioridad para quedarse, continué. Creo que es una virtud compartir esta dicha con los demás. Además, a menos que el asunto sea extremadamente urgente, no me hables antes de la hora de la cena. Y dicho esto, abrí mi libro. Una sonrisa se formó en mi cara mientras miraba la primera página. Era una colección de historias cortas sobre la caballería recogidas de las canciones que los juglares cantaban sobre los caballeros. Basta decir que sería una muy buena referencia para cuando empezara a hacer mis propios libros originales. Suspiré. Wilfrid tiene una vida fácil. Ojalá tuviera tiempo libre todos los días. He estado tan ocupada últimamente que no he tenido la oportunidad de leer aparte de los breves aplazamientos que Fran me ofrecía a veces. Desde el fondo de mi corazón, me alegré de haber cambiado de lugar con Wilfrid. Me sumergí en el mundo de las historias, trazando mis dedos a lo largo del papel y me balanceo en la satisfacción atraída por el olor de la tinta. Mi visión se llenó solo de letras, y bloqueé todos los sonidos innecesarios. Estaba tan absorta en mi tiempo de felicidad leyendo libros que ni siquiera me di cuenta de que los asistentes y guardias de Wilfrid me miraban con miradas confusas en sus caras. «Milady, es la hora de la cena», Rillarda declaró, arrebatando el libro y devolviéndome a la realidad. El momento fue desafortunado. El caballero de la princesa acababa de empezar la búsqueda para matar a una bestia que había maldecido a la princesa cuando saltó para proteger a su padre, el rey. «Rillarda, ¿puedo tomar prestado este libro y llevarlo a mis aposentos?» «Sí, por supuesto. Haré los arreglos necesarios. Y con eso quiero decir, Oswald, ocúpate de esto». «Llevaré a Milady al comedor cuando termine de cambiarse», dijo Rillarda, confiando el libro a Oswald y marchándose. Había programado una reunión con Sylvester durante la cena y estaba ansiosa por darle su opinión. Como era de esperar, ella también se había alterado bastante al organizarlo. «Rillarda, me gustaría que enviaras un ordonnance a Ferdinand también». «Oh. ¿Y qué negocios tienes con Ferdinand?» «Me gustaría que trajera material de estudio para Wilfrid. Normalmente vuelve a su habitación para cenar, así que cuando suene la sexta campana, podemos enviarle un mensaje sin tener que preocuparnos de que Wilfrid pregunte qué se dijo». Rillarda sacudió la cabeza y me miró exasperada. «La sexta campana sonó hace mucho tiempo, milady». Aparentemente estaba tan absorta en mi libro que ni siquiera lo había notado. Tan pronto como volvimos a mis aposentos, Rillarda preparó el ordonnance. La piedra fey creció con el maná y se convirtió en la forma de un pájaro, con el que luego hablé. «Ferdinand, soy Rosamund. Discutiré el futuro plan de estudios de Wilfrid con Sylvester durante la cena, así que te agradecería mucho que me trajeras mi caruta, libros de ilustraciones y cartas de juego más tarde. Incluso puede esperar hasta que Wilfrid se duerma. Sé bueno y espera hasta mañana, muchacho», añadió Rillarda, antes de agitar su estapé y enviar la ordonnance. Dado que ella había puesto su pie en el suelo, era seguro asumir que Ferdinand los entregaría mañana. El ordonnance regresó mientras yo estaba en medio del cambio. «Haré que Fran prepare lo que necesites,
pero no empieces la discusión hasta que yo esté allí. Ya he comido y no necesito comida, dijo 3 veces en la fría y enfadada voz de Ferdinand antes de volver a su forma de piedra fey. No sabía lo que Wilfrid había hecho en el templo, pero me pareció que sería prudente preguntar. Cuando terminé de cambiarme, me dirigí al comedor con Rillarda, cuya ceja aún estaba tejida por la ira, Oswald, que se agarraba el estómago por el estrés, y los guardias de Wilfrid, que observaban cautelosamente a Rillarda desde lejos. Cuando llegamos, me encontré con un Sylvester de ceño fruncido, Karstedt haciendo una mueca como si tuviera dolor de cabeza, y Florencia con una sonrisa tranquila. Ya estaban todos sentados. Mis disculpas por llegar tarde, dije mientras tomaba asiento. Gracias a todos por esperar. Rillarda irrumpió antes en mi oficina gritando como una loca. ¿Estás detrás de esto? Sylvester me lo pidió con una mirada. No creo que sea justo culpar a Rillarda por estar tan enfadada, respondí. ¿Dices eso sabiendo el terrible estado en que se encuentra Wilfrid? Tanto Sylvester como Karstedt me miraron con confusión. Sus expresiones dejaban claro que no eran conscientes de ello, pero decidí que era mejor dejar que la afilada lengua de Ferdinand lo separara que intentar decir algo yo mismo. Ferdinand llegará pronto, así que sugiero que dejemos esta discusión para cuando terminemos de comer, sugerí, y Sylvester hizo una enorme mueca al oír que Ferdinand también vendría. Una vez que la comida fue traída, comimos en silencio por un rato hasta que Sylvester finalmente rompió el hielo. Pronto oiré cómo le fue a Wilfrid con Ferdinand, pero ¿cómo has encontrado el cambio?, preguntó. Karstedt me echó un vistazo, claramente interesado. Oswald, en cambio, se desplomó sobre sus hombros y miró al suelo, agonizante por los recuerdos de la furia de Rillarda. Pasé la mitad del tiempo de estudio escuchando a Rillarda enfadada por la ignorancia de Wilfrid, y la otra mitad formando un plan de estudio para él, con Oswald. No había absolutamente nada que aprender de las lecciones de Wilfrid. ¿No te perturbaron los informes que te dieron sobre él?, yo pregunté. El tutor y los asistentes de Wilfrid aparentemente habían evitado decir la verdad, pero ese no fue el único problema, dadas las propias experiencias de Sylvester en el pasado. Cuando le dijeron que Wilfrid había huido y había sido atrapado, solo asumió que se había visto obligado a estudiar después. Karstedt también estaba acostumbrado a que Sylvester huyera todo el tiempo, así que cuando Lambrecht mencionaba que Wilfrid había escapado otra vez, se reía de ello como un camino que él mismo había recorrido hace mucho tiempo. Después de la quinta campana, se me dio un raro bloque de tiempo libre, que pasé disfrutando de un libro en la sala de libros del castillo. Esta sala de libros era mucho más grande que la del templo, y me faltan las palabras para describir la alegría que sentí. En cualquier caso, fue una experiencia dichosa. Me gustaría seguir cambiando de lugar con Wilfrid para poder encerrarme en la sala de libros y leer todo lo que hay allí, dije, transmitiendo lo mucho que disfruté mi tiempo allí. Pero Sylvester sacudió la cabeza con incredulidad. No te entiendo en absoluto, aún así, ¿no puedes leer en tu tiempo libre? ¿Crees que me dan algún tiempo libre? Una vez que el desayuno está hecho, practico el Harspiel hasta la tercera campanada, luego ayudo a Ferdinand en su oficina hasta el almuerzo. Después de la comida, tengo reuniones con los socios de negocios, potencialmente visito el orfanato de Hasse si no es el nuestro, estudio varios rituales, y luego practico el uso del maná. Wilfrid tiene mucho tiempo libre durante el día, además del tiempo que pasa huyendo de sus estudios, y hoy se le ha hecho trabajar todo el día como yo lo hago como sumo obispa. Solo puedo imaginar la lucha que ha sido para él, dije con una sonrisa. Los ojos de Sylvester se abrieron de par en par. Es demasiado trabajo para un niño. Tú eres el que me puso en esta situación. Si no fuera por sus pedidos para preparar el restaurante italiano y difundir la impresión tan pronto, me sería mucho más fácil, por lo que no me gustaría oír al responsable de mi carga de trabajo quejarse de que estoy trabajando demasiado, dije con un suspiro. ¿No le dejas la mayor parte de eso a Ferdinand?, preguntó Sylvester, mirándome con sorpresa. Envié ese trabajo a tu manera esperando que Ferdinand lo hiciera. Oh. Bueno, eso no va a pasar. Ferdinand ya está ocupado con sus deberes como sumo sacerdote, así como con el trabajo de sumo obispo que yo soy incapaz de hacer todavía.
Sin mencionar que necesita asistirte cuando viene al castillo, y a veces visita la Orden de los Caballeros. ¿Cómo se supone que tiene tiempo libre para involucrarse en un nuevo negocio cuando ya está manejando toda mi educación? Esperas demasiado de Ferdinand. Es un hombre de muchos talentos, pero no tiene tiempo infinito. Si lo explotas demasiado, morirá, concluí, yendo un poco más allá de lo que pretendía. Sylvester parecía haber sido sorprendido completamente desprevenido. ¿Qué? ¿Trabajar en el templo es tan duro?, murmuró. ¿Qué? Un poco tarde para darse cuenta de eso, ¿no? Considera que Ferdinand dirige por sí solo una organización de más de 100 personas. ¿Cómo podría no ser difícil? No tiene a nadie en quien pueda delegar el trabajo con seguridad. Pero todo lo que hizo fue pedirme que le enviara libros, ya que estaba tan aburrido y no tenía nada más que hacer. Sin mencionar todas las cosas para hacer herramientas mágicas. ¿No está contento de tener finalmente algo que lo mantenga ocupado?, Sylvester preguntó. Probablemente estaba pensando en una época en la que el templo tenía muchos más sacerdotes azules, antes de que Ferdinand fuera cargado con una abrumadora montaña de trabajo. Pero Sylvester siempre quiso llevar las cosas al límite, y Ferdinand nunca quiso admitir que había algo que no podía hacer, así que parecía que el cambio de circunstancias nunca se había transmitido claramente entre ellos. Cada vez que le daba un informe a Sylvester, asumía que yo hablaba por Ferdinand y enumeraba las cosas que había hecho. Sylvester, la industria de la impresión está progresando conmigo en su epicentro. Estoy tan ocupada que no tengo tiempo para leer libros, y te agradecería mucho que redujeras la velocidad con la que deseas que se expanda la industria de la imprenta. Está bien. Mueve las cosas a tu ritmo, dijo Sylvester, dejando escapar un suspiro y agitando la mano con desdén. Luego, en voz baja, añadió, siento no haberlo notado antes. Beno. Mark. Lutz. Reduje el horario un poco. ¡Hurra! Justo cuando hice una pose de victoria en el interior, la puerta del comedor se abrió y Ferdinand entró con una expresión excepcionalmente disgustada. Su frente estaba arrugada y sus ojos entrecerrados. El ambiente en el comedor se congeló inmediatamente, y todos instintivamente enderezaron sus espaldas. Ferdinand se acercó a Sylvester, miró a todos los presentes y habló. Sylvester, tu hijo es un desastre. Retira a Wilfrid de la línea de sucesión, dijo en voz baja y enfadado. Se oyeron algunos jadeos en la sala y Oswald, como jefe de los ayudantes de Wilfrid, parecía que había muerto donde estaba. Sylvester, te considero un buen archiduque. Hay veces que evitas hacer el papeleo, pero siempre cumples con tus deberes más importantes, y soportas con valentía la responsabilidad del liderazgo. Por eso te creí cuando dijiste que tú y Wilfrid eran espíritus afines, ambos huyendo de sus maestros, pero haciendo en última instancia lo que se esperaba de ti, dijo Ferdinand secamente. Su tono tranquilo siempre fue el más aterrador ya que enfatizaba su ira. No tenía ni idea de lo que Wilfrid había hecho en el templo para enfadarle tanto, y aunque no estaba enfadado conmigo, sentí que mi estómago se estrechaba, además de un fuerte impulso de pedir perdón. Tal vez fue porque estaba acostumbrado a ser el que causaba su ira. Pensé que Wilfrid sería un buen archiduque mientras tuviera una mano derecha hábil para apoyarlo, pero Wilfrid no eres tú. Y Lamprecht no es Karstedt. Puede que se parezcan a ustedes en el habla y en los modales, pero no son iguales. No es obvio. Los niños siempre son diferentes a sus padres, dijo Karstedt, acariciando su barbilla y dando a Ferdinand una mirada confusa. De hecho, siempre son diferentes. Pero hasta que Rossemain lo señaló, había asumido que sus similitudes significarían que sus hijos crecerían de la misma manera. Estaba equivocado. Sylvester, tú tienes las responsabilidades del archiduque. Wilfrid, por otro lado, usa su estatus de hijo del archiduque para evitar cualquier tarea o responsabilidad que pueda. Nunca crecerá para ser como tú. Espera. Ferdinand, tengo una pregunta. Declaré, disparando una mano mientras rechazaba a Wilfrid. Fue como si hubiera cortado la tensión en el aire, y todos respiraron profundamente. Ferdinand me miró también y me hizo un gesto con la barbilla para que continuara. Ferdinand,
¿Qué hizo Wilfrid para que sacaras esa conclusión? Creo que apartarlo de la línea de sucesión tendría un enorme impacto en la política noble, así que me gustaría saber qué te da la confianza para sugerirlo. Sylvester asintió con la cabeza y se inclinó hacia adelante, esperando escuchar la respuesta. Ferdinand cruzó los brazos y miró al otro lado del comedor antes de empezar a hablar. Rosamund es la niña que mejor conozco, así que asumí que Wilfrid solo parecía incompetente porque inconscientemente lo comparaba con Rosamund. Pero ese no era el caso. Wilfrid demostró ser muy inferior a los huérfanos del templo, al aprendiz de comerciante que trabajaba en el taller, e incluso a los aprendices de Rosamund, dijo Ferdinand, ofreciendo una crítica mordaz que hizo que tanto Sylvester como Florencia abrieran los ojos conmocionados. Lo que habían oído del tutor y los asistentes de Wilfrid difería tanto de esta valoración que era difícil de creer. Eso es ir demasiado lejos, murmuró Sylvester. No pude evitar fruncir el ceño. Ferdinand no estaba yendo demasiado lejos, era la verdad. Por supuesto que es peor que ellos, intervine. Sylvester, Florencia y los sirvientes de Wilfrid me miraban como si estuviera loca. Sus ojos dejaron claro que no podían creer que yo comparara al hijo del archiduque con los huérfanos, pero no iba a echarme atrás. A menos que entendieran bien lo que estaba pasando, no podrían ayudar a Wilfrid a crecer. Los niños de mi orfanato están estrictamente entrenados para ser capaces de servir a los sacerdotes azules cuando sea necesario. Lutz y Gil pasan cada día trabajando duro para conseguir un objetivo claro, mientras que Wilfrid no se esfuerza en sus estudios y utiliza su estatus para evitar responsabilidades. Difícilmente se pueden comparar. De hecho, sería descortés compararlos, ya que Wilfrid está tan por debajo de ellos. Pero aún así, eso no bastaría para que te enfadaras tanto, Ferdinand. ¿Qué hizo Wilfrid, exactamente? Oswald colgó la cabeza en la derrota. El hecho de que dos personas dijeran que Wilfrid era peor que los huérfanos, dejó claro que no solo lo estábamos insultando o siendo groseros. Wilfrid se negó a sentarse y a escuchar todo lo que yo decía. Cuando se le dio trabajo, no hizo ningún intento de empezar. Solo eso podía tolerarlo por su parecido con Sylvester, pero intentó usar su estatus de hijo del archiduque para escapar. Un tonto que usa su estatus para escapar de la responsabilidad no tiene esperanza de llegar a ser el archiduque. Quítenlo de la línea de sucesión, repitió fríamente Ferdinand. Habló con el corazón, y su actitud dejó claro que su posición era inquebrantable. La mirada de Sylvester cambió cuando se dio cuenta de que Ferdinand no tenía intención de cambiar de opinión. Espera, Ferdinand. Todavía podemos arreglar esto. Yo también me escapé cuando era niño, así que... Lord Sylvester. He dicho muchas veces que usted y Lord Wilfrid son completamente diferentes. ¿No me has estado escuchando? Exclamó Rillarda, desatando una vez más su trueno y silenciando el intento de Sylvester de defender a su hijo. Ferdinand entrecerró aún más los ojos. Su mirada se distanció, como si estuviera mirando a alguien detrás de Sylvester, y sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Es natural que el hijo de un archiduque tenga que trabajar duro para sobrevivir. Un tonto inútil que no produce resultados no es hijo de un archiduque. El tiempo y el esfuerzo invertidos en ellos sería un desperdicio. Los inútiles no tienen razón para vivir. Un fracasado como Wilfrid no tiene lugar en el castillo, y si no quieres abandonarlo, tendrá que empezar a producir resultados. Lo había redactado un poco más amablemente al darme tareas para cumplir como hija adoptiva del archiduque, pero la idea central era la misma. Había asumido que solo estaba siendo duro conmigo como forastera, pero parecía que Ferdinand tenía expectativas igualmente altas para todos los hijos del archiduque. Eso, al menos, era justo y fácil de entender. Pero mientras yo asentía con la cabeza, Sylvester se puso las manos en las sienes y sacudió la cabeza. Ferdinand, eso es demasiado duro para un niño de 7 años, dijo. Esto solo amplió la sonrisa de Ferdinand, una sonrisa desbordante de burla y desdén. ¿Qué estás diciendo, Sylvester? Solo repito lo que tu madre me dijo día tras día cuando me llevaron al templo después de mi bautismo. ¿Demasiado duro? ¡Qué idea tan risible! Me dolió el corazón al darme cuenta de por qué Ferdinand era tan duro y orientado a los resultados,
tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Se había visto obligado a arrinconarse desde muy joven, con duras reprimendas y grandes expectativas que no le permitían ningún alivio. Ferdinand vivió una infancia en la que no pudo mostrar ni un solo rastro de debilidad, y necesitó usar pociones para forzar a su cuerpo a mantenerse sano. Desde su punto de vista, Wilfrid era probablemente tan consentido que quería vomitar con asco. Wilfrid es tu hijo y fue criado por ella también, por lo que ya debería saber esto más que suficiente. Aún así, sigue actuando como lo hace. No hay nada que se pueda hacer excepto separarlo de tu familia y expulsarlo del castillo. El templo se alegrará de llevárselo. Al menos entonces su maná tendrá algún uso, escupió secamente Ferdinand, mostrando una gran intensidad de rencor y rabia, y haciendo que todos los que le rodean tragaran. Yo era consciente de que a Besewans y Verónica no les gustaba Ferdinand, pero él estaba tan cerca de Sylvester que supuse que las cosas no estaban tan mal. Nunca hubiera imaginado que les habían arrebatado a sus padres justo después de su bautismo, bombardeado con palabras crueles todos los días, y sometido a tanta coacción que pasó su infancia luchando por sobrevivir. Ferdinand estaba tan claramente aquí que Sylvester no podía hacer otra cosa que apretar los dientes, incapaz de discutir. Y fue entonces cuando Florencia puso una mano en el hombro de Sylvester. Levantó la vista, esperando haber encontrado finalmente un aliado, pero se congeló al ver su cara. Sylvester, ¿qué fue lo que me dijiste? No te preocupes, le confiaré todo a mamá, y podemos estar seguros de que al menos crecerá como yo. Creo que esa fue la línea que usaste para quitarme la educación de Wilfrid de las manos y dársela a Verónica. Parecía que había habido un intenso conflicto entre Florencia y Verónica como suegra, que desconocíamos, donde a Florencia se le había negado el control sobre la educación de Wilfrid, debido a que Verónica no estaba dispuesta a confiar en alguien que acababa de casarse con la familia. Ella se había enamorado de él como su primer nieto y alguien que se parecía mucho a Sylvester, pero dadas las circunstancias actuales, confiarle a ella su lugar había sido un claro error. Ella protegió a Besewans hasta el final, así que... Supongo que es de buen corazón cuando se trata de parientes consanguíneos, pero los malcría tanto que los huevos malos no tienen oportunidad de crecer. Y es excepcionalmente cruel con los extraños de la familia como Ferdinand y Florencia. Solo pensar en cómo probablemente crió a Wilfrid hace que me duela la cabeza. El hijo de Florencia le fue arrebatado a la fuerza y criado para convertirse en alguien tan incompetente que ni siquiera era apto para ser miembro de la familia del archiduque. Este es el resultado de confiar las cosas a Verónica. Si Wilfrid se convirtiera en el archiduque, tal y como es ahora, ¿quién crees que lo apoyará? Preguntó Florencia, con la furia clara en su cara mientras miraba a Sylvester. Bueno. No me importan tus excusas, Sylvester. Le has hecho algo a Wilfrid que nunca podrá deshacerse. A pesar de su sonrisa tranquila, parecía como si los fuegos furiosos estuvieran ardiendo en sus ojos azul claro. Miró alrededor de la habitación, y luego su intensa mirada se posó en Oswald. Me equivoqué al confiar en ti, Oswald. Lady Florencia. Por favor, espere. Puedo explicarlo. No sienta la necesidad de explicar su perezosa inacción, ni la inexactitud de los informes que nos ha dado. Todo lo que quiero saber es la verdad, dijo. En eso, me dirigió una amable sonrisa. Era difícil saber a quién se dirigía la ira que irradiaba desde abajo. Pudo haber descargado sus frustraciones llorando, gritando y golpeando a los responsables, pero aplacó esos impulsos y en su lugar miró hacia el futuro. Con toda honestidad, encontré hermosa la mirada resultante en sus ojos. Rosamund, ¿qué piensas? Me dirás lo que piensas sinceramente sobre el entorno y el estado de Wilfrid en comparación con tus vasallos, preguntó. Por supuesto, madre. Los aprendices de comerciantes que visitan mi taller y los asistentes criados en el orfanato saben leer, escribir y hacen matemáticas. Aprendieron a hacerlo en un solo invierno, así que me cuesta creer que Wilfrid sea incapaz de todo esto a pesar de haber estudiado varios años con un tutor. A juzgar por mi experiencia de hoy, diría que le faltan objetivos, dedicación y un entorno adecuado. ¿Es así? Florencia preguntó, con sus ojos buscando formas de arreglar la situación. La gente trabaja más duro cuando tiene un objetivo claro por el que trabajar.
Creo que el hecho de que Wilfrid haya sido asignado al puesto de archiduque desde su nacimiento, le ha privado de tal objetivo. No hay necesidad de que trabaje duro, por lo que nunca ha conocido la satisfacción de completar con éxito una tarea por sí mismo. No solo eso, sino que no hay nadie cercano a él para celebrar sus éxitos, ni hay un rival con el que competir. No tiene el ambiente adecuado para permitirle crecer, expliqué. Florencia escuchó atentamente y asintió con la cabeza, pero Sylvester frunció el ceño. No necesita ninguna competencia. Competir con los demás es una cosa, pero las familias no deberían tener que pelearse así. La competencia es un componente clave del crecimiento. Creo que, para desarrollar el talento de uno como archiduque, uno debe ser puesto en un ambiente donde pueda competir con otros sucesores potenciales. Puede que haya crecido la aversión a la competencia dentro de las familias, pero tal vez esta competencia es necesaria para evitar que las familias se ablanden demasiado por sí mismas. Especialmente cuando tu familia ya parece demasiado blanda con los demás, añadí en el interior. Florencia asintió con la cabeza, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Sylvester, continué, si realmente deseas que Wilfrid sea tu sucesor, ¿por qué me asignaste a Rillarda en lugar de a él? Rillarda te crió y nunca lo malcriaría para ganarse tu favor como lo harían otros, ni le habría permitido seguir siendo analfabeto e incapaz de leer los números hasta ahora en su vida. Rillarda era preciosa porque era capaz de regañar a Karstedt, Sylvester y Ferdinand de una sola vez, con amor en su corazón. Era más adecuada para ser asignada a Wilfrid que a mí, dado que pasaba más tiempo en el templo que en el castillo. Crecerá teniendo que asumir la responsabilidad, lo quiera o no. ¿No merece al menos una infancia sin preocupaciones? Ser demasiado estricto con él ahora sería cruel, protestó Sylvester. A este ritmo, sería aún más cruel dejarle crecer como está ahora, dije. Sería tratado como un tonto por ser incapaz de leer y escribir, a pesar de que sus hermanos menores son más que capaces, y ridiculizado por ser el único incapaz de tocar al jarspiel durante las reuniones de invierno. ¿No estás de acuerdo, Sylvester? Sabía que Sylvester tenía buenas intenciones, pero, en algunas circunstancias, demasiada amabilidad era en realidad cruel. Estaba tan concentrado en la bondad de lo que hacía que no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas, así que no tuve más remedio que echarle en cara el futuro de su hijo. Eso sería cierto, pero ha estado aprendiendo el jarspiel por un tiempo. Seguramente puede tocar algunas canciones, dijo Sylvester, recordando su propia infancia. Las cejas de Rillarda se levantaron y ella marchó hacia adelante. Lord Sylvester, hoy he oído del profesor de música de Lord Wilfrid que se escapa de la práctica con tanta frecuencia que todavía no puede tocar una escala musical básica. ¿Cómo se supone que debe tocar? ¿Cómo hará el trabajo de un archiduque si no ha aprendido a leer en varios años? Puede que no sea capaz de hacerlo ahora, pero lo hará algún día. Se te ha metido en la cabeza lo que necesitabas saber en contra de tu voluntad, pero no hay nadie que le meta el conocimiento a Lord Wilfrid. Estás operando en niveles completamente diferentes. ¿Qué tan terco eres? Enfréntate a la realidad, como lo haces en el trabajo, exclamó, regañando severamente al propio archiduque y demostrando una vez más que era perfecta para criar a la familia del archiduque. Sylvester, Verónica ya se ha ido. Voy a recuperar el control de la educación de Wilfrid. Así como fuiste incapaz de castigarla a ella y a Besewanst hasta el último momento, eres incapaz de tomar la decisión adecuada aquí. No puedo confiar en ti para que te ocupes de los asuntos familiares, dijo Florencia con una sonrisa, descartando por completo a Sylvester de la discusión antes de darle la espalda y enfrentarse a mí directamente. Rosamine, como alguien que enseñó a los huérfanos a leer y a hacer matemáticas en un solo invierno, ¿cómo corregirías el entorno de aprendizaje de Wilfrid? Si nos damos prisa ahora, podemos educarlo antes de la socialización de invierno. Tenía la expresión seria de una madre que quería salvar a su hijo, y por eso la asentí con la cabeza. Tengo algunas ideas. Primero, reintroduciría la competencia en la línea de sucesión. Podemos animarlo a través del miedo explicándole que no se convertirá en archiduque si continúa siendo tan perezoso. Pero el miedo por sí solo no será suficiente, así que también sugeriría reemplazar a cualquiera de sus sirvientes que no se tome la crianza en serio. ¿No sería prudente reemplazarlos a todos inmediatamente?
Florencia preguntó, pero yo sacudí la cabeza con una sonrisa comprensiva. Ha pasado mucho tiempo con sus asistentes y guardias, así que reemplazarlos todos a la vez lo haría sentir incómodo. Pero a cambio, deberíamos asignar a Rillarda para que los vigile. ¿Rillarda? Pero ella es tu jefa de servicio, respondió Florencia, mirando entre los dos con sorpresa. Asistiré a la fiesta de la cosecha y prepararé el orfanato para el invierno pronto, así que muy poco de mi tiempo antes de la socialización del invierno lo pasaré en el castillo. Rillarda puede usar mi ausencia para volver a entrenar a los sirvientes de Wilfrid. Tenía otros ayudantes que podían encargarse del mantenimiento de los aposentos de mi castillo, y aunque la educación de Wilfrid era importante, la formación de sus sirvientes, es decir, de sus ayudantes y guardias, era igual de crucial. Ni siquiera el archiduque podía desafiar a Rillarda, y ella era la mejor candidata para poner en forma a los sirvientes del próximo archiduque. Eso sería ideal, pero... ¿Estás dispuesta a hacerlo, Rillarda? Por supuesto, Lady Florencia. Apenas podemos dejar a Lord Wilfrid como está ahora mismo, dijo Rillarda, fijando a Oswald con una mirada aguda. Ella estaba pensando en sus pies y más que lista para adaptarse a las circunstancias. Hablando de confianza. En ese caso, Rillarda, te ordeno que observes los aposentos de Wilfrid mientras yo esté ausente, y te dediques a mejorar su situación. Como desee, mi lady, dijo Rillarda, arrodillándose y bajando la cabeza. Al ver eso, la ira en la sonrisa de Florencia se desvaneció un poco con el alivio. Además, le sugiero que le muestre el trabajo de sus padres para ayudarle a crecer, continué. Viendo el trabajo de su padre, sabrá lo que le depara el futuro y desarrollará un objetivo claro por el que esforzarse. No tiene por qué ser por mucho tiempo, pero ¿qué tal si se sienta en el despacho de Sylvester y le ve trabajar una vez cada 2 o 3 días? Wilfrid se puso en evidencia tan descuidadamente porque no entendía los deberes y responsabilidades de un archiduque. Sería prudente enseñarle lo que tendría que hacer si llegara a ocupar el puesto. Vaya, qué espléndida idea. ¿Así que Wilfrid podría estudiar en la oficina de Sylvester mientras trabaja? Florencia. Sylvester se alejó, tratando de ofrecer una débil resistencia, pero ella inmediatamente lo cerró con una suave sonrisa. Ser un buen ejemplo para tu hijo es más importante que salir a hurtadillas a visitar la ciudad baja. Serás un buen padre y ayudarás, ¿verdad? Por supuesto que lo haré, respondió Sylvester, con la mirada en sus ojos dejando claro que no tenía ni idea de cómo ella sabía que había ido a la ciudad baja. Probablemente haría bien en aprender del ejemplo de Florencia aquí. No lo interrogó ni le prohibió ir a la ciudad baja tan pronto como se enteró, sino que esperó hasta el momento adecuado para dar un golpe crítico. ¿Hay algo más que se pueda hacer?, me preguntó. Supongo que también puede necesitar un nuevo guardia. Ninguno de los actuales guardias de Wilfrid parece dispuesto a capturarlo en contra de sus deseos y atarlo a una silla sin dudarlo. Creo que Eckhart sería más adecuado para el que Lamprecht, sugerí. Lamprecht había alcanzado la mayoría de edad hace 1 año y medio, así que Eckhart con sus años extra de experiencia probablemente tendría más de una pierna sobre la que pararse, sin mencionar que había pasado años con Ferdinand y lo respetaba profundamente. Probablemente sería tan duro con Wilfrid como lo fue Ferdinand, todo ello con una sonrisa. Eckhart está fuera de discusión, dijo Karstedt. Le pedí que protegiera a Wilfrid antes de su bautismo por si aceptaba, pero se negó. ¿Por si acaso? ¿Esperabas que se negara? Yo pregunté. Ferdinand se encogió de hombros. Rosamine, Eckhart fue mi guardia antes de entrar al templo y lo liberó del servicio. En este momento, trabaja en la Orden de Caballeros haciendo papeleo y entrenando a los reclutas, pero cuando necesito presentarme en público todavía me acompaña como mi guardia. Era la primera vez que lo escuchaba, pero tenía sentido. Ferdinand también era hijo de un archiduque, así que sería más raro que no tuviera caballeros guardianes. Nunca se me ocurrió, ya que nunca había ninguno acompañándole cuando estaba en el templo o en el castillo. Traigo guardias al templo, Ferdinand. ¿Por qué no lo haces tú? Nuestras circunstancias son diferentes. Te convertiste en la sumo obispa por orden del archiduque después de que te adoptara, mientras que yo entré en el templo por voluntad propia para demostrar que dejaría atrás el mundo de la política, respondió. Fue difícil para mí discutir con eso,
pero hubiera pensado que volvería a su antigua forma de vida ahora que su principal oponente política, Verónica, se había ido. Dicho esto, yo sería la que más sufriría por su salida del templo. Eckhart no tiene intención de servir a nadie más que a Ferdinand. Es un hombre extraño que se negaría a servir al próximo archiduque, pero que felizmente sirve a un sacerdote, dijo Karstedt con una sonrisa irónica. Suponiendo que Eckhart realmente apoyara tanto a Ferdinand, probablemente sería prudente evitar que sirviera a Wilfrid, que había sido criado por sus enemigos. Obligar a Eckhart a servir a Wilfrid probablemente solo provocaría una tensión innecesaria. Si Eckhart no lo hace, supongo que nuestra única opción es entrenar a Lamprecht. No importa cuánto cambiemos el entorno de aprendizaje de Wilfrid, no habrá diferencia a menos que él mismo se decida a cambiar. Sería más efectivo sacarlo de la situación por completo y centrarse en la crianza de sus hermanos menores. Cuanto más rápido nos libremos de un peso muerto inútil, mejor. Solo haremos las cosas más difíciles para nosotros mismos si no resolvemos la raíz del problema, dijo Ferdinand fríamente con una mirada despectiva. Estaba claro que no le gustaba mucho que la conversación se centrara en mejorar la situación de Wilfrid como fuera posible. Espera un momento, Ferdinand, intervine. Wilfrid no está más allá del punto de no retorno todavía. Si solo su entorno tuviera la culpa, entonces todavía podemos arreglar las cosas. Ese asistente mío que elogiaste antes. Gil era el niño más problemático del orfanato hasta hace poco. Incluso un niño de 10 años puede dar un giro a su vida con la motivación adecuada, y Wilfrid solo tiene 7 años. Todavía hay tiempo. Wilfrid era lo suficientemente joven como para que, mientras quisiera cambiar sus costumbres, pudiera crecer tan dramáticamente que cualquiera que lo viera quedaría aturdido. Mi apoyo a Wilfrid puso una sonrisa radiante en la cara de Sylvester, y me miró como si finalmente hubiera encontrado la esperanza de nuevo. ¿En serio, Rosamund? ¿Todavía hay tiempo? Todo depende de su motivación y esfuerzo, por supuesto, nunca mejorará sin poner la cantidad de trabajo necesaria. En agudo contraste con la esperanzadora expresión de Sylvester, Ferdinand tenía el ceño muy amargo. ¿Tanto quiere desheredar a Wilfrid? Me preguntaba, solo para que él extendiera la mano y me pellizcara la mejilla. Rosamund, tienes las manos llenas con tantas tareas, y aún así pretendes perder tiempo y esfuerzos innecesarios en salvar a un tonto inútil que solo piensa en escapar de la responsabilidad. Su estupidez se te contagiará, y sin embargo, no tienes tiempo. Ríndete, me instruyó. Sus palabras fueron mordaces, pero yo sabía que solo se preocupaba por mi salud. Al menos, creo que lo estaba. Tal vez solo estaba siendo optimista. Sostuve mi mejilla punzante y le miré fijamente a Ferdinand. Tienes razón al decir que no tengo mucho tiempo libre, pero me sentiría muy mal abandonándolo y permitiendo que sea desheredado a pesar de saber que solo su entorno tiene la culpa. Su madre ha tenido finalmente la oportunidad de recuperar su educación de Verónica. Si él puede ser educado, ¿no sería prudente hacerlo? Rosamund, te digo que no dejes que tus emociones te guíen a tomar un trabajo innecesario. Es un mal hábito tuyo, dijo. Sus ojos dorados se llenaron de la exasperación de un profesor mirando a un estudiante desagradable. Apreté el labio en un puchero y lo miré de nuevo. ¿Así que no te importaría que me involucrara si Wilfrid mostrara motivación? Explíquese. Había 2 tareas en el horario que le di a Fran, dije, levantando 2 dedos. Ferdinand se inclinó hacia adelante mientras lo hacía, pareciendo un poco interesado. Una era aprender la letra de una oración, y la otra era aprender a tocar una sola canción de Hartspiel. Si Wilfrid completa estas tareas, entonces probará que su entorno de aprendizaje fue el problema, y que de hecho tiene motivación. En este caso, le pediría que cambiara su opinión sobre él y me ayudaras en su nuevo plan de educación. Oh. ¿Y qué quieres que haga? Ferdinand respondió con una voz fría que mostraba su total falta de voluntad de cumplir. Le di una brillante sonrisa. Le pido que le inculque el sentido del peligro amenazando con desheredarlo, y luego golpee a Lamprecht y a los demás por malcriarlo. Que los padres le dijeran a Wilfrid que apenas pasaba tiempo con el que lo desheredaban era demasiado triste. Quería que sus padres lo alabaran,
lo consolaran y le dieran recompensas para motivarlo, mientras que Ferdinand serviría como el palo que lo azotara. Usar a las personas adecuadas en los lugares adecuados marcaba la diferencia. ¿Qué más? Ah, lo sé. Ferdinand, ¿cómo suena atar a Wilfrid a una silla y obligarle a estudiar? Me gustaría que grabaras en su corazón y en su mente que está a punto de alcanzar el punto de no retorno. Esa es tu especialidad, ¿no es así? Tal vez, pero no puedo negar la posibilidad de que podría ir demasiado lejos. ¿Es eso aceptable? Ferdinand preguntó con una sonrisa, extremadamente motivado. Había dicho que quería que congelara el corazón de Wilfrid y empujarlo al valle de la desesperación, que era exactamente lo que se necesitaba en este momento. Asentí, rezando en silencio por las próximas luchas de Wilfrid y Lambrecht. Era mejor para Wilfrid estar tan asustado de tener pesadillas que ser desheredado en una reunión que ni siquiera sabía que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué piensa hacer si Wilfrid no logra completar sus tareas? Eso demostraría que no tiene ninguna motivación, en cuyo caso estaría de acuerdo en que sería mejor retirarlo de la línea de sucesión y centrarse en la formación de sus hermanos menores, respondí, provocando que Ferdinand levantara las cejas por sorpresa. Sylvester se levantó apresuradamente para decir que esto era demasiado, pero yo continué antes de que él pudiera. Desafortunadamente, todo esto sucedió porque lo mimaste demasiado, Sylvester. Si no tiene lo que hay que tener, entonces tienes que aceptarlo. Tendrá hasta el día en que comience la socialización de invierno. Si fracasa allí, la deshonra y la burla se le quedarán grabadas para el resto de su vida. No tenemos mucho tiempo, y estoy demasiado ocupada para cuidar a un niño sin motivación. Sylvester se frotó las sienes y se sentó de nuevo. Ferdinand miró entre los dos y sonrió maliciosamente. Rosamine, Sylvester, Wilfrid no hizo ningún intento de aprender las palabras de una oración entre la quinta y la sexta campana. Esperar algo de él no tiene sentido. Sylvester tenía una mirada de desesperación, pero yo no estaba tan preocupado. Tal vez, pero esperaré hasta el almuerzo de mañana para preocuparme por eso. Si realmente no siente nada y no intenta cambiar después de ver a los huérfanos, el taller y mis asistentes, entonces concederé que no hay posibilidad de que mejore para el invierno y lo abandone en el acto. No olvides esas palabras, dijo Ferdinand, seguro de su victoria. Sonreí y asentí con la cabeza. No lo haré, pero estoy seguro de que estará bien. Incluso apostaría mi tiempo de lectura por ello. Los labios de Ferdinand se movieron instantáneamente. Entrecerró los ojos y me miró de arriba a abajo, buscando mis verdaderas intenciones. ¿En qué te basarías para apostar tu tiempo de lectura? Apenas has interactuado con Wilfrid, ¿correcto? Mi confianza no tiene nada que ver con Wilfrid, dije, poniendo mis manos en mis caderas y soplando mi pecho con una sonrisa de orgullo. Verás que mis asistentes son simplemente los mejores que hay. No han fallado ni una sola vez en una tarea que les he encomendado, así que, por supuesto, conseguirán que Wilfrid haga su trabajo. Ferdinand abrió los ojos, luego se frotó las sienes y suspiró. Después de un momento, cruzó sus brazos y se elevó sobre mí. No es por herir tu orgullo, pero yo soy el que entrenó a Fran. No estoy hablando solo de Fran. Todos mis asistentes son geniales. Ladré tan ferozmente como pude a esta fría observación, causando que todos estallaran de risa. Parecía que la tensión en la habitación finalmente se había calmado. A la mañana siguiente, reuní a todos en los aposentos de Wilfrid, primero a Moritz y Oswald, luego a los asistentes de Wilfrid y finalmente a Florencia y Rillarda. Una vez allí, les enseñé el caruta, libros ilustrados y cartas de juego que había traído Ferdinand y cómo usarlos, aunque les enseñaba jugando en vez de con la instrucción tradicional. ¿Tú hiciste esto, Rosamine? Florencia preguntó asombrada mientras leía el libro ilustrado y miraba el caruta. Los pensé, pero la fabricación real fue hecha por los trabajadores del taller. Los niños del orfanato aprendieron a leer y a hacer matemáticas durante el invierno porque leyeron los libros ilustrados, compitieron con el caruta y jugaron con las cartas. También conocían los nombres de los 5 eternos, sus subordinados, lo que gobernaban y cuáles eran sus instrumentos divinos. Escuché de uno de mis caballeros guardianes que saber sobre los dioses sería útil para la magia.
Creo que hacer que los niños jueguen con estos materiales de estudio durante el invierno haría que el nivel medio de educación de los nobles de todo el ducado se disparara al final de la temporada. En efecto, aprender todo este material antes de entrar en la Academia Real ciertamente haría las lecciones allí mucho más fáciles. Como hijo del archiduque, sería prudente que Wilfrid supiera todo esto de antemano, murmuró Florencia mientras tocaba delicadamente el caruta. Como era de esperar, esos y los libros ilustrados se venderían como pan caliente entre los nobles. Con eso en mente, probablemente sería una buena idea imprimir más antes de que termine el invierno. Una vez que Wilfrid regrese, podemos pasar una tarde enseñándole con estos. Primero, mirará el dibujo caruta mientras el tutor lee el caruta escrito, luego repetirá las palabras. Luego leerá todas las letras iniciales, las escribirá y las practicará, le expliqué. En mis días como Urano, había sido bastante común leer libros de 26 páginas con cada página que contenía una frase que empezaba con una letra del alfabeto en orden secuencial. Esto era bastante similar, y como Wilfrid ya conocía cerca de la mitad de las letras de la parte superior de las que se usaban en su nombre, empezaríamos con caruta que usaba esas letras. El proceso general era practicar cómo escribir mientras se jugaba con el caruta, trabajar duro para buscar el caruta con las letras que conocía y conseguir las que había practicado ese día. Podía jugar con sus asistentes, que esperaban 10 segundos después de leer la carta antes de tender la mano. Sería bastante fácil reducir ese lapso a 8 segundos, y luego eventualmente 5 a medida que Wilfrid se acostumbrara más. En cuanto a los naipes, lo más lógico sería empezar con vete a pescar hasta que se acostumbrara a las cartas. El objetivo sería enseñarle a leer los números, y que no se sintiera frustrado incluso cuando perdiera. Tenía que aprender a perder. Y naturalmente, también podría jugar otros juegos además de vete a pescar. Los libros ilustrados podían ser leídos en voz alta antes de irse a la cama, una vez al día. Memorizar el texto a través del habla le ayudaría a seguir las palabras cuando se lee a sí mismo, y probablemente inspiraría al menos un poco de interés en la escritura. Necesitamos que sus asistentes se tomen esto en serio, así que sugiero que clasifiquen a sus asistentes en caruta y que reemplacen a los que lleguen más de 30 veces al fondo. Derrotar a Wilfrid debería ser bastante fácil, ¿no está de acuerdo? Los asistentes se endurecieron, pero no quería que pensaran que su pereza quedaría impune. Esencialmente los pasaría por un tamiz y eliminaría a los débiles. Como diría Ferdinand, el futuro archiduque no necesita asistentes incompetentes, sobre todo cuando el propio archiduque está tan desesperado. Como en todos los juegos, Wilfrid no aprenderá exclusivamente ganando o perdiendo. Si queremos que se lo tome en serio, a veces debemos dejarle ganar y otras veces destruirle completamente, alternando entre las dos cosas para sacar su motivación. Añadí algunas sugerencias para incorporar la enseñanza en su vida diaria, como hacer que cuente el número de dulces que se le dan, o dibujar números en la salsa y no dejarle comer hasta que los lea, lo que hizo que Rillarda diera una sonrisa tranquilizadora. «Puede contar conmigo, mi lady», dijo. Poco después de la cuarta campanada, Wilfrid y Lamprecht entraron en la habitación, ambos con aspecto demacrado por el agotamiento. Con una sola mirada supe que Ferdinand los había traumatizado con éxito con amenazas, y la expresión satisfecha pero no avergonzada de su rostro me dijo que había ganado nuestra apuesta. Dejé escapar una risa petulante, ganándome una desagradable mirada de él. «Bienvenidos todos. El almuerzo ya ha sido preparado». Almorzamos con Sylvester y Florencia, escuchando a Wilfrid hablar de lo que había visto en el templo. Como era de esperar, se había sorprendido por los huérfanos y los trabajadores del taller. Una vez que terminó, sus padres lo alabaron por completar con éxito sus tareas. Entonces, sobre todo como un acto por el bien de Wilfrid y Lamprecht, Ferdinand dio su cáustico informe a Sylvester y Florencia, y yo también informé de que el ambiente educativo de Wilfrid no tenía sentido. Dadas las circunstancias, solicito que se cambie su entorno de vida. Si eso es inviable, entonces pido que Wilfrid sea desheredado, dijo Ferdinand. Sus duras palabras hicieron palidecer a Wilfrid y a Lamprecht, y ambos miraron suplicantemente a Sylvester. Con todos los ojos puestos en él, Sylvester le acarició la barbilla como si lo pensara, y luego asintió con la cabeza. Muy bien.
Tomaré mi decisión basándome en lo lejos que ha llegado para el invierno. Solo lo mantendré como mi sucesor si demuestra que puede escribir todo el alfabeto y todos los números, hacer matemáticas básicas y tocar una canción en el Hartspiel para su debut de invierno. ¿Para el debut de invierno? Wilfrid y Lamprecht se ahogaron al unísono, sorprendidos por el repentino plazo y las altas expectativas de Sylvester. ¿Quién podría culparlos? Seguramente no tenían ninguna confianza en que pudieran lograr algo en una sola temporada que Wilfrid había fallado durante años. No temas, mi querido hermano, he hecho que te traigan los materiales de aprendizaje que usaban los huérfanos, y dado que has completado tus 2 tareas en un solo día, creo que puedes terminar apenas a tiempo para el invierno. Aunque estarás condenado en el instante en que bajes la velocidad. Bien, respondió Wilfrid. ¿Apenas? Preguntó Lamprecht, que se estaba quedando atrás. Wilfrid ya conocía la mitad del alfabeto y los números. Mientras trabajara duro y siguiera mi guía de estudio al pie de la letra cada día, sería capaz de tener éxito pase lo que pase. Parece que estás de buen humor, Rosamine. ¿Qué hiciste ayer en el castillo? Wilfrid preguntó. Pasé la mitad del día elaborando el plan de estudio para ti, pero el resto lo pasé leyendo en la sala de libros del castillo. Fue un día feliz de lectura antes de acostarme y justo después de despertarme. ¿Te gusta leer libros? No te entiendo en absoluto, dijo, pero eso fue porque era analfabeto. Estaba seguro de que llegaría a apreciar las alegrías de la lectura si aprendía a leer, y sin duda lloraría lágrimas de gratitud por tener una sala de libros tan grande tan cerca de su habitación, como yo lo había hecho. ¿Quieres volver a dejar el castillo, verdad, Wilfrid? ¿Qué tal si seguimos cambiando de lugar durante los próximos 3 días? No. Nunca más, respondió Wilfrid al instante, con la cara retorcida por el miedo. Parecía que Ferdinand lo había intimidado bastante. Pero, quiero decir, no es justo que llegues a vivir una vida tan fácil y feliz mientras yo estoy luchando tanto. Desearía tener tanto tiempo libre y poder pasar todo el día leyendo. No voy a, decir que las cosas son injustas nunca más. Me equivoqué, Wilfrid se fue antes de dar la espalda. Parecía que el objetivo inicial de mi plan de cambio de vida, es decir, evitar que Wilfrid dijera que las cosas eran injustas, cada vez que me veía, se había completado con éxito. Perfecto. Ajajaja. Dicho esto, estaba pensando en unirme a ti en el estudio esta tarde, empecé, solo para que Ferdinand me interrumpiera. No, Rosamine. Tienes asuntos más urgentes que atender, y las reuniones ya han sido arregladas. Debes reunirte con los que te acompañarán en la fiesta de la cosecha, y luego discutir los asuntos con el erudito en cuestión para empezar a ablandar a Hase, explicó. Todo eso sonaba más importante que ayudar a Wilfrid a estudiar. Wilfrid, aprende todo lo que puedas de esos caruta antes de que volvamos. Rosamine no tiene piedad, ni siquiera con los principiantes. Probablemente se refería a la vez que yo jugué en su contra. Pero solo había hecho todo lo posible contra él entonces porque sabía que era la única vez que podría ganarle. No me esforzaría tanto con un chico como Wilfrid. ¿Realmente tienes que guardar rencor por algo tan insignificante? Te advierto, que a las chicas no les gustan los hombres mezquinos. Pocos me encontrarán una persona agradable. Y como me he acostumbrado a que no me gusten, no tengo que preocuparme por eso. Eso no es nada bueno. Que alguien le haga una intervención a Ferdinand, también. Está mal como persona en un nivel fundamental. Pero no puedo decirle nada porque amo tanto los libros que también estoy mal como persona. Alguien, por favor. Tiene que salvar a Ferdinand en mi lugar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.